Un tío lejano falleció y me dejó toda su herencia, más de 100 millones de dólares, pero no se lo conté a nadie. En lugar de eso, fingí estar en la quiebra y llamé a mi familia, solo para ver quién me ayudaría. Mi mamá dijo que estaba demasiado ocupada. Mi hermano se rió y me dijo que me buscara un trabajo. Pero mi prima, que apenas me conocía, condujo 3 horas solo para traerme una bolsa de víveres. Lo que hice a continuación, cambió la vida de todos para siempre. Mi nombre es Joy. Tengo 29 años. Y si le preguntaras a cualquiera de mi familia, te dirían que soy el que nunca supo qué hacer con su vida. Lo curioso es que, antes, eso era cierto. Tenía trabajos esporádicos, apenas llegaba a fin de mes, y a mi familia le encantaba recordármelo. Mi madre siempre decía que necesitaba tomarme las cosas en serio. Mi hermano mayor pensaba que era un vago, y mi padre, antes de fallecer, solía decir que aprendería por las malas. Bueno, la vida tiene un extraño sentido del humor, porque el camino difícil terminó llevándome directamente a algo que nunca vi venir. Una herencia de 100 millones de dólares de un tío que apenas sabía que existía. La historia realmente comienza unos 2 meses antes de recibir esa llamada. Vivía en un pequeño apartamento de una habitación sobre una lavandería, el tipo de lugar donde podías oler el detergente a través de las tablas del suelo, y escuchar el zumbido de las secadoras a las 2 de la mañana. El alquiler era de $700, e incluso eso parecía demasiado la mayoría de los meses. Mi coche tenía una década de antigüedad, y hacía un ruido como de foca moribunda cada vez que giraba a la izquierda. No era miserable, pero tampoco era feliz. Simplemente, existía. Y mi familia me trataba como un ruido de fondo en sus vidas. Mi madre, Linda, era la matriarca autoproclamada, ruidosa, controladora y siempre con la razón. Mi hermano, Nate, era el hijo de oro. Se casó joven, compró una casa, tuvo hijos y ganaba un sueldo de 6 cifras en ventas. Era el tipo de persona que usaba hacer networking como verbo en una conversación casual. Mi hermana, Amber, estaba en un punto intermedio. Una enfermera con 2 títulos y la habilidad de hacerme sentir como si tuviera 12 años con solo levantar una ceja. No éramos cercanos. Después del funeral de papá, hace 3 años, las llamadas cesaron. Los mensajes de grupo se hicieron más esporádicos. Al final, era como si yo no existiera, a menos que necesitaran que arreglara o moviera algo. Entonces, llegó la llamada. Era de un bufete de abogados en Nueva York. El hombre al otro lado de la línea dijo: «Señor Carter, lo llamo en relación con el patrimonio de su difunto tío, Jameson Carter». Recuerdo que parpadeé, intentando ubicar el nombre. Tío Jameson. La única vez que había oído hablar de él fue cuando papá mencionó a su excéntrico hermano que se mudó hace décadas, después de una disputa familiar. Pensé que llevaba mucho tiempo muerto, o que simplemente no quería saber nada de nosotros. El abogado continuó, explicando que el tío Jameson había fallecido sin esposa ni hijos. Y, al parecer, yo era el único pariente vivo al que no había eliminado de su testamento. Al principio, pensé que era una estafa, pero al día siguiente, recibí una carta oficial, con relieve y todo, que me invitaba a Nueva York para discutir la herencia. Le pedí dinero prestado a un amigo para la gasolina y conduje hasta allí, esperando recibir, quizás, unos pocos miles. Cuando el abogado deslizó la carpeta sobre la mesa, me reí. Literalmente, me reí a carcajadas porque pensé que la cifra era un error tipográfico. 103 millones, más o menos, en activos y fondos líquidos. ¿Me dejó todo esto a mí?, pregunté. El abogado asintió. Era muy particular. Quería que su patrimonio fuera para el único miembro de la familia que no le pidió nada. Me quedé sentado allí durante un largo rato, completamente atónito. Mi vida acababa de cambiar de una manera que ni siquiera podía procesar. Pero a medida que la conmoción se desvanecía, una extraña calma se apoderó de mí. Me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, yo tenía todas las cartas. Y quise ver quién en mi familia se preocupaba por mí. No por la versión que habían construido en sus mentes, no por el fracasado al que les gustaba menospreciar, sino por mí, la persona. Así que, tracé un plan. No le conté a nadie sobre la herencia. No compré nada llamativo. No me mudé ni dejé mi trabajo a tiempo parcial en la ferretería.
Seguí viviendo exactamente como antes. La única diferencia era que tenía un secreto, uno que pensaba usar con cuidado. Unas semanas después, comencé a hacer llamadas. Empecé con mamá. Respondió al tercer timbre, ya irritada. Joy, estoy en medio de algo, dijo, como si hubiera interrumpido una cena de estado. Hola, mamá, dije, manteniendo mi voz baja. Escucha, yo. Necesito un poco de ayuda. Se acerca el pago del alquiler y me falta dinero. Quizás un par de cientos, solo hasta la próxima semana. Hubo silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Joy, no puedes seguir viviendo así. Tienes casi 30 años. Te dije que solicitaras trabajo en la empresa de Nate. ¿Por qué no puedes escuchar por una vez? Mamá, solo necesito. Estoy demasiado ocupada para esto ahora mismo, Joy, me interrumpió. Resuélvelo. Clic y eso fue todo. Mi propia madre me había colgado cuando le pedí ayuda. Dolió más de lo que esperaba. Me quedé sentado mirando mi teléfono, sintiendo como una fría mezcla de ira y tristeza crecía dentro de mí. Pero no había terminado. El siguiente era Nate. Respondió con su habitual voz segura. Oye, hermanito, ¿qué pasa? Le expliqué mi situación de nuevo, fingiendo sonar avergonzado. Tío, se rió. ¿Todavía sigues con esto? ¿Sabes qué, Joy? Quizás deberías intentar conseguir un trabajo de verdad en lugar de gorronear a la gente. Todo el mundo está contratando estos días. Intenté tomármelo a broma, pero él no estaba jugando. Vamos, Nate. Solo un préstamo. No, tío, dijo, todavía riendo. Tengo mis propias facturas. Ya te las arreglarás. Siempre lo haces, ¿verdad? Y así, sin más, también colgó. Ni siquiera me molesté en llamar a Amber. Ya sabía lo que diría. Algo sobre responsabilidad personal o límites. Así que, revisé mis contactos y me detuve en un nombre que apenas recordaba, Clara, mi prima. Nos habíamos visto quizás 3 veces en la vida. Una en una reunión familiar, otra en el funeral de la abuela, y otra en una incómoda barbacoa hace años. Vivía a unos pueblos de distancia, era tranquila, un poco tímida. Nunca habíamos hablado de verdad, pero algo me dijo que la llamara de todos modos. Cuando respondió, su voz era suave pero cálida. ¿Joy? Vaya, ha pasado mucho tiempo. ¿Está todo bien? Dudé, y luego repetí mi historia. Odio tener que pedirlo, pero estoy en un aprieto. El alquiler vence y yo. No digas más, me interrumpió. ¿Estás en casa ahora mismo? Parpadeé. Sí. De acuerdo. Estaré allí en unas pocas horas. 3 horas más tarde, apareció en su viejo auto compacto con una bolsa de víveres, un termo de sopa y un billete de $20 doblado. Sé que no es mucho, dijo, sonriendo con torpeza. Pero es algo. Intenté protestar, pero me hizo un gesto para que no lo hiciera. No te preocupes por eso. La familia ayuda a la familia. Esa frase se me quedó grabada. La familia ayuda a la familia. Porque, hasta ese momento, yo no lo creía. Al menos, no con mi familia. Esa noche, después de que se fuera, me senté en mi sofá rodeado de bolsas de comida y pensé en todo. En el frío desprecio de mamá, en la risa de Nate y en la silenciosa amabilidad de Clara. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una mezcla de gratitud y determinación. Me di cuenta de que me habían dado una oportunidad, no solo para ver a quién le importaba, sino para cambiar de verdad el curso de las cosas. Mi familia se había pasado años juzgándome por ser el fracasado. Pero ahora yo tenía los medios para poner a prueba cada relación, cada vínculo, cada sonrisa falsa. Así que, decidí ir más allá. Fingiría caer en una espiral, lenta y creíblemente. Les haría ver lo que se sentía al ignorar a alguien que los necesitaba, para mostrarles la diferencia entre la codicia y la bondad. Pero lo que no me di cuenta entonces fue lo rápido que ese pequeño experimento se saldría de control. Porque una vez que el dinero entra en la ecuación, especialmente el dinero oculto, la gente cambia.
Y cuando la verdad finalmente comenzó a filtrarse, no solo destruyó viejos rencores. Expuso cosas sobre mi familia que nunca quise saber. Y todo comenzó con una cena. Una cena que desearía poder decir que fue bien, pero fue la noche en que todo empezó a desmoronarse. No planeaba invitarlos. Sinceramente, habría sido feliz sin volver a ver a la mayoría de ellos, pero mamá me llamó unos días después de la nada y dijo, Joy, deberíamos cenar. Ha pasado demasiado tiempo. Amber tiene libre este fin de semana y Nate traerá a los niños. Su voz era empalagosa, de esa manera que solo ponía cuando quería algo. Por un momento, casi le cuento lo de la herencia solo para ver lo rápido que esa dulzura se convertiría en cálculo, pero me mordí la lengua y acepté. La cena se fijó para el sábado. Pasé la mañana limpiando mi apartamento, aunque sabía que mamá encontraría algo que criticar. El lugar olía ligeramente a detergente y café. Incluso había comprado un pollo asado y algunas guarniciones de la tienda. Barato pero decente. A las 6, llegaron en una oleada de perfume, risas y juicio. Mamá entró primero, arrugando la nariz como si el aire la ofendiera. Oh, Joy, dijo, escudriñando la diminuta combinación de cocina y sala de estar. ¿Todavía aquí? Sabes que ahorrarías dinero si te mudaras con Nate por un tiempo. Nate se rió entre dientes, lanzando su chaqueta sobre una silla como si fuera el dueño del lugar. Sí, hermano. Tenemos una habitación de invitados, aunque, te advierto, los niños se despiertan temprano. Podría ser demasiado para ti. Amber lo seguía, sonriendo educadamente, pero ya mirando el suelo como si buscara manchas. Es acogedor, ofreció, que era su insulto predilecto disfrazado de amabilidad. Intenté restarle importancia. La cena está lista. No tuve tiempo de cocinar mucho, pero... Mamá interrumpió. ¿No hiciste nada casero? No, solo comprado en la tienda, dije, sintiéndome pequeño de nuevo. Ella suspiró dramáticamente, como si yo hubiera suspendido un examen. Sabes, Joy, a veces me pregunto qué haces en todo el día. Comieron, sin embargo. Mamá se quejó de que el pollo estaba seco, y Nate preguntó si yo sabía siquiera cómo sazonar la comida. Yo solo sonreí durante todo el proceso, bebiendo agua y dejándolos hablar. Amber mostró fotos de sus vacaciones en Italia. Nate presumió de su ascenso. Mamá contó una larga historia sobre una gala benéfica a la que había asistido, enfatizando lo importante que era en la vida relacionarse con la gente adecuada. Yo asentía, fingiendo que me importaba, mientras por dentro sentía un ardor bajo y constante. Cuando la conversación se calmó, dije casualmente, por cierto, Clara pasó por aquí la semana pasada. El tenedor de mamá se congeló en el aire. ¿Clara? Sí, trajo víveres cuando andaba corto para el alquiler. Fue muy amable de su parte. Amber frunció el ceño. ¿Clara? ¿Nuestra prima Clara, la que todavía conduce esa chatarra oxidada? Sí, dije, sonriendo un poco. Ni siquiera lo dudó. Mamá dejó su tenedor lentamente. Joy, espero que no la hayas hecho sentir obligada. No está precisamente en posición de ayudar a nadie. Ella se ofreció, dije. Nate se rió. Tío, siempre ha sido demasiado blanda. Esa chica le daría su último dólar a un extraño. Mamá asintió, satisfecha. Exactamente. No deberías aprovecharte de eso, Joy. Tienes que aprender a tener algo de orgullo. Algo en esa palabra, orgullo, me hizo rechinar los dientes. Mi madre se había pasado la vida predicando sobre el orgullo mientras usaba la vergüenza como su herramienta favorita. Quise decirle que Clara tenía más compasión en un solo acto que toda mi familia junta, pero me quedé callado. Entonces Nate se reclinó en su silla, estirándose como si acabara de terminar un turno. Entonces, Joy, ¿cuál es el plan? ¿Vas a quedarte en la ferretería para siempre, o finalmente te vas a poner serio? Sonreí débilmente. Estoy trabajando en algo. Amber inclinó la cabeza. ¿Trabajando en qué, exactamente? Me encogí de hombros. Solo tratando de resolver las cosas. Mamá suspiró de nuevo, decepcionada. Llevas 10 años, resolviendo las cosas.
Quizás es hora de admitir que no estás hecho para lo que sea que crees que persigues. Eso dolió, y ella lo sabía. Siempre sabía dónde apuntar. Después de la cena, mientras se iban, mamá me abrazó rígidamente y dijo, «Te queremos, Joy. Solo queremos lo mejor para ti», lo que en el lenguaje de mamá significaba, «Te queremos siempre y cuando te quedes por debajo de nosotros». Cuando se fueron, me quedé en el silencioso y vacío apartamento, con el olor a pollo recalentado flotando en el aire. Pensé en cómo ninguno de ellos me había preguntado cómo estaba, qué había estado haciendo, si era feliz. Todo eran pullas sutiles y expectativas envueltas en temor familiar. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando sus palabras. Me di cuenta de que el dinero no era la verdadera prueba, sino el carácter. Y mi familia estaba fracasando estrepitosamente. Comencé a pensar en formas de exponer cuán transaccional era realmente su amor. Durante la semana siguiente, empecé a actuar un poco diferente. Dejaba caer pequeños comentarios. Puede que tenga que vender mi coche, o, creo que en mi trabajo me van a reducir las horas. Cada vez, obtenía la misma respuesta, silencio, ninguna oferta de ayuda, ninguna simpatía. Solo asentimientos incómodos o un desganado, «Qué mal, tío». Pero luego se lo mencioné a Clara una tarde por teléfono. «Si necesitas algo, Joy», dijo al instante, «puedo enviarte algo de dinero. No te preocupes por devolvérmelo». Tuve que apartar la mirada porque sentí que me picaban los ojos. Ella tenía tan poco, y sin embargo, era la única que daba. Una semana después, mamá me invitó a una cena familiar en su casa. Sabía lo que eso significaba. Probablemente había encontrado algo nuevo de lo que presumir, pero fui de todos modos porque una parte de mí quería ver hasta dónde podía llegar esta farsa. Su casa era la misma de siempre, impecable, sobredecorada, llena de sonrisas falsas. Nate ya estaba allí, copa de vino en mano, hablando de inversiones inmobiliarias. Amber estaba mirando su teléfono, fingiendo no escuchar. Cuando entré, mamá me abrazó con fuerza. «Joy, pareces delgado. ¿Estás comiendo lo suficiente?» «Estoy bien, mamá», dije, retrocediendo. Nos sentamos y, efectivamente, en cuestión de minutos, la conversación giró hacia mí. «Joy», comenzó mamá. «He estado pensando. Quizás es hora de que dejes que Nate te ayude. Tiene contactos. Podría conseguirte un puesto en su empresa». Nate sonrió con suficiencia. «Sí, tío. Podría mover algunos hilos. No es glamuroso, pero es estable. Y oye, quizás aprendas un par de cosas sobre la responsabilidad». Sentí que las comisuras de mis labios se contraían. «Lo aprecio», dije lentamente. «Pero estoy bien por ahora». Mamá frunció el ceño. «¿Bien?» «Joy, tienes casi 30 años. No puedes vivir de cheque en cheque para siempre». Amber intervino. «Quizás mamá tiene razón. Necesitas pensar a largo plazo. No quieres una casa, un futuro». Miré sus caras. 3 personas que me despreciaban, se reían de mí y ahora fingían preocuparse. «Sí», dije en voz baja. «Si quiero». Pero entonces la expresión de mamá cambió. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Sabes, Joy, a veces me preocupo por ti. Eres tan reservado. Nunca nos cuentas lo que está pasando. Es difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado». Me reí suavemente. «¿Ayudar? Mamá, me colgaste el teléfono hace 2 semanas cuando te pedí $200. Su cara se puso roja. «No seas dramático. Estaba ocupada». Amber nos miró. «¿Le pediste dinero a mamá?» Nate se rió. «Oh, vamos, Joy. Tienes que parar con las historias tristes». La mesa quedó en silencio por un momento. Podía sentir el pulso en mi garganta. «Cierto», dije finalmente. «Historias tristes. Culpa mía». Mamá suspiró como si fuera la víctima. «Solo intentamos impulsarte, Joy. Eres capaz de mucho más, pero sigues poniendo excusas». El resto de la cena fue tenso. Apenas hablé.
Cuando me fui, sorprendí a Nate susurrándole algo sobre mi Amber, y ambos se rieron. Mamá fingió no darse cuenta. Conduciendo a casa, no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro de Clara en contraste con los de ellos. Su amabilidad frente a su arrogancia. Y fue entonces cuando una idea comenzó a formarse. Ya no solo para ponerlos a prueba, sino para enseñarles. Unos días después, llamé a mamá y le dije que me habían despedido de la ferretería. Oh, Joy, dijo, sonando genuinamente molesta. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, dije suavemente. Solo tratando de sobrevivir. Bueno, no esperes que financie otra de tus fases, dijo rápidamente. Tienes que ser responsable. Luego añadió, casi como una ocurrencia tardía, pero quizás Nate pueda ayudarte a encontrar algo temporal. Le di las gracias, colgué y me quedé mirando la pared. No sabía si reír o gritar. Al día siguiente, Clara volvió a llamar. Oye, dijo, estaba pensando, tengo un amigo que tiene una pequeña cafetería. Están contratando a tiempo parcial. No es mucho, pero quizás podría ayudar. Sonreí al teléfono. Eres increíble, Clara. De verdad. Ella se rió ligeramente. No, solo humana. Esa simple frase me hizo darme cuenta de cómo sería mi plan. Dejaría que mi familia viera lo que elegían, amabilidad o conveniencia. Les haría enfrentarse a la versión de mí de la que se creían mejores, hasta que llegara el momento en que la verdad destrozaría su pequeña y perfecta jerarquía. Pero antes de que llegara ese día, sucedió algo inesperado. Mamá me invitó de nuevo, esta vez para celebrar el cumpleaños de Nate. Trae un pequeño regalo si puedes, añadió, como si me estuviera haciendo un favor. No me di cuenta entonces, pero esa cena sería en la que todo comenzaría a desmoronarse de verdad, porque alguien que no esperaba, estaba a punto de exponer una pequeña parte de mi secreto. Y una vez que eso sucediera, las máscaras que todos llevaban puestas comenzaron a caer, una por una. La cena de cumpleaños de Nate fue en casa de mamá, como de costumbre. Le encantaba ser anfitriona, principalmente porque le daba la oportunidad de presumir de sus muebles nuevos o de lo impecable que estaba su cocina. Cuando llegué, la entrada ya estaba llena, el todoterreno de Nate, el sedán plateado de Amber y un par de coches que no reconocí. Aparqué al final de la calle y subí con una botella de vino barata bajo el brazo. No es que nadie allí la bebiera. Mamá solo guardaba botellas caras para los invitados de verdad. En el momento en que entré, pude sentirlo. Ese cambio silencioso e invisible en el aire. La forma en que las conversaciones se detenían por un segundo cuando entraba en la habitación. La forma en que la sonrisa de mamá era un poco demasiado amplia, como si se estuviera preparando para un impacto. Nate estaba de pie cerca de la mesa del comedor, rodeado de compañeros de trabajo, hombres de traje riendo demasiado alto, con cervezas en la mano. Amber estaba ayudando a preparar el pastel. Cuando me vio, su sonrisa vaciló antes de forzarla de nuevo. Hola, Joy, dijo. ¿Llegaste? No me lo perdería, respondí, forzando mi propia sonrisa. Mamá se abalanzó sobre mí, ajustándome el cuello como si fuera un niño. Oh, te ves bien, dijo, y luego en voz baja, la próxima vez, quizás intenta algo un poco menos informal. Llevaba vaqueros y una camisa de botones. Todos los demás parecían estar en un evento de networking de negocios. Claro, mamá, dije, apartándome. La cena fue ruidosa. Nate era el centro de atención, contando chistes, relatando historias del trabajo. Sus amigos se reían de todo lo que decía. Yo me senté en el extremo de la mesa junto a Amber, que miraba su teléfono bajo el mantel. Cada pocos minutos, alguien le preguntaba a Nate sobre sus inversiones o su coche nuevo. Nadie me hizo una sola pregunta. Intenté permanecer en silencio, solo observar. Pero a mitad de la cena, mamá se volvió hacia mí y dijo, «¿Y bien, Joy, qué has estado haciendo últimamente? ¿Todavía entre trabajos?» Su tono era lo suficientemente educado como para engañar a un extraño, pero yo podía oír el veneno debajo. Los invitados me miraron con leve curiosidad. Los tenedores se detuvieron en el aire. Sí, dije, asintiendo, todavía resolviendo las cosas. Uno de los compañeros de Nate sonrió con suficiencia.
Debe ser agradable, tío. Ojalá pudiera tomarme un año libre. Todos se rieron, incluido Nate. Forcé una sonrisa. Sí, supongo que sí. Mamá suspiró. Sabes, Joy, realmente deberías aprovechar que tienes una familia que puede ayudarte. Te dije que Nate podría conseguirte algo de nivel básico. No es glamuroso, pero es estable. Asentí de nuevo, fingiendo no inmutarme. Lo pensaré. Amber intervino. Sería bueno para ti, Joy. La rutina podría ayudar. La mesa se rió entre dientes como si fuera un chiste ingenioso. Me quedé sentado allí, rodeado de personas que se suponía que debían preocuparse por mí, sintiéndome más pequeño por momentos. Ni siquiera pude disfrutar de la comida. Sabía a resentimiento. Después de la cena, la gente comenzó a moverse hacia la sala de estar para tomar pastel y bebidas. Fue entonces cuando vi entrar a Clara. Me quedé helado. Parecía fuera de lugar de inmediato. Un vestido sencillo, una sonrisa tímida, sosteniendo una caja envuelta con ambas manos. Hola, dijo suavemente cuando me vio. ¿Clara? ¿Viniste? Por supuesto, dijo. Tu madre me invitó. Dijo que sería bueno ponernos al día con todos. Eso era nuevo para mí. Mamá no había mencionado que la había invitado. Cuando mamá vio a Clara, su rostro se iluminó. Falsamente iluminado. Clara. Qué alegría que hayas venido. Qué detalle por tu parte traer un regalo. Clara sonrió. No me perdería el cumpleaños de Nate. Pero se notaba que estaba nerviosa. Mi familia tenía una forma de hacer que la gente se sintiera como intrusos en su propia piel. Durante el pastel, mamá hizo un brindis. Fue por la sala agradeciendo a todos por venir. Cuando llegó a mí, dijo, y, por supuesto, Joy también está aquí. Es bueno verlo haciendo tiempo para la familia de nuevo. Todos aplaudieron educadamente, y yo deseé que el suelo se abriera y me tragara. Después, mientras la gente deambulaba charlando, vi a mamá llevar a Clara a un rincón de la habitación. No intentaba escuchar a escondidas, pero sus voces se oían. Clara, querida, dijo mamá, con un tono dulce pero afilado. Eres una chica tan amable, siempre ayudando a todos. Solo espero que Joy no se haya estado aprovechando de tu generosidad. Clara parpadeó. Disculpa. Oh, no me malinterpretes, dijo mamá rápidamente. Es solo que nos dijo que le trajiste víveres y dinero. No deberías dejar que te haga sentir culpable así. Siempre ha sido un poco dramático cuando tiene problemas. La cara de Clara se sonrojó. Él no me hizo sentir culpable. Yo me ofrecí. Mamá suspiró, inclinando la cabeza. Claro que lo hiciste, cariño. Así eres tú. Pero Joy necesita aprender a valerse por sí mismo. No querrás fomentar malos hábitos, ¿verdad? Podía sentir mi pulso retumbando en mis oídos. Quería intervenir para defender a Clara, pero me quedé quieto. Quería ver hasta dónde llegaría mamá. La voz de Clara era tranquila pero firme. Lo ayudé porque es familia. ¿No es eso lo que hacemos? La sonrisa de mamá se tensó. Sí, pero algunos miembros de la familia necesitan mano dura. Eres demasiado blanda, Clara. Nunca cambiarás si sigues mimándolo. Eso fue todo. Me acerqué, fingiendo que acababa de unirme a ellas. ¿Todo bien por aquí? Mamá se volvió, sorprendida. Por supuesto. Solo estábamos charlando. Clara parecía incómoda. Debería irme pronto, dijo en voz baja. Mamá le dio una palmada en el hombro. Conduce con cuidado, querida. Después de que se fue, no pude contenerme más. ¿Por qué le dijiste eso? Mamá parpadeó inocentemente. Decir que... ¿Sabes de qué hablo? Básicamente le dijiste que soy un parásito. No lo hice, dijo bruscamente. La estaba protegiendo. Ella no te conoce como nosotros, Joy. Piensa que eres un desvalido. No quería que perdiera su tiempo o su dinero en tus historias tristes. Mis historias tristes, dije, mi voz subiendo de tono.
Tú me colgaste cuando te pedí ayuda. Ella es la única a la que siquiera le importó. Porque es ingenua, mamá se cruzó de brazos. Estamos tratando de hacerte más fuerte, Joy. No puedes esperar limosnas para siempre. Me reí amargamente. Claro. Porque todos ustedes han sido unos maestros geniales. Esa noche, me fui temprano sin despedirme. Clara me envió un mensaje más tarde. Tu mamá dijo algunas cosas extrañas. ¿Estás bien? Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Sí, estoy acostumbrado. A la mañana siguiente, decidí que ya había tenido suficiente. Había sido paciente, cuidadoso, sutil, pero nunca iban a verme de otra manera. Ya habían escrito el final de mi historia antes de que yo empezara a vivirla. Entonces, sucedió algo inesperado que hizo que la situación explotara. Una semana después, recibí una llamada del abogado que había manejado el patrimonio del tío Jameson. Señor Carter, dijo, solo quería confirmar que los fondos han sido transferidos con éxito a su cuenta fiduciaria. Gracias, dije, distraído. ¿Está todo lo demás resuelto? Sí. Aunque debo mencionar que su madre ha dejado algunos mensajes de voz aquí. Ha estado haciendo preguntas sobre el testamento. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si tenía derecho a alguna parte de la herencia. Yo, por supuesto, no pude revelar detalles, pero insistió mucho. Le di las gracias y colgué, con la mente dando vueltas. ¿Cómo se enteró? No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Clara. No había comprado nada nuevo. No había cambiado mi rutina. Entonces me di cuenta. Mamá debió haber visto el historial de llamadas cuando le pedí prestado su cargador la semana pasada. Mi teléfono se había iluminado con un mensaje de voz de la oficina del abogado, y probablemente había estado husmeando como siempre hacía. Más tarde esa noche, apareció sin avisar en mi apartamento. Ni siquiera llamó a la puerta, simplemente la abrió como si fuera la dueña del lugar. Tenemos que hablar, dijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? Cerró la puerta detrás de ella, cruzándose de brazos. No te hagas el tonto, Joy. Sé lo del testamento. Me quedé helado. ¿De qué estás hablando? Oh, vamos, dijo, con voz afilada. El abogado llamó. ¿Crees que no tengo oídos? ¿Cuánto tiempo pensabas ocultárnoslo? Se me secó la garganta. No hay nada que ocultar. No me mientas, espetó. Hablé con el abogado de Jameson yo misma. No me dio detalles, pero no soy idiota. ¿Crees que puedes ocultar $100 millones a tu propia familia? La habitación quedó en silencio. Lo había dicho en voz alta. $100 millones. La miré, atónito, mientras se acercaba. ¿Tienes idea de lo que ese dinero podría hacer por esta familia? ¿Por mí? ¿Por tu hermano y tu hermana? No eres capaz de manejar ese tipo de responsabilidad, Joy. Lo malgastarías en alguna estupidez en menos de un año. Vaya, dije en voz baja. Gracias por la confianza. Ella bufó. No seas dramático. Estoy tratando de ayudarte. Podemos gestionarlo juntos. Ya hablé con Nate. Conoce a alguien que puede invertirlo adecuadamente. Nos aseguraremos de que no se desperdicie. Se lo dijiste a Nate, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. Por supuesto que sí. Es de la familia. Nos cuidamos unos a otros. La miré, sin palabras. En un solo aliento, le había contado a mi hermano sobre mi herencia, algo que ni siquiera le había dicho a mi mejor amigo, y ya estaba haciendo planes para mi dinero. Fuera, dije en voz baja. Su expresión se endureció. ¿Disculpa? ¿Me has oído? Fuera de mi apartamento. Joy, no seas ridículo ahora. Me fulminó con la mirada durante un largo momento antes de finalmente coger su bolso. Estás cometiendo un error enorme, dijo fríamente. Cuando entres en razón, no esperes que arregle esto por ti. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Me quedé allí en silencio, con el pulso martilleando en mis oídos.
Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de la confianza. Había invadido mi privacidad, había actuado a mis espaldas y le había dicho a Nate algo que yo no estaba listo para que nadie supiera. Pero fue solo cuando Nate llamó más tarde esa noche riendo, casual, engreído, que me di cuenta de lo profunda que era la traición. Hermano, dijo, ¿de verdad pensaste que podías ocultarnos 100 millones? Vamos, tío. Somos familia. No respondí. Él continuó, mira, no hagas esto raro. Mamá y yo solo queremos asegurarnos de que no hagas ninguna estupidez. Vamos a ayudarte, ¿vale? Eso es lo que hace la familia. Esa frase, la misma que Clara había dicho con amabilidad, salió de su boca como veneno. Y fue entonces cuando supe que no me estaban ayudando. Estaban rondando como buitres. Los siguientes días fueron un caos. Un caos silencioso y sofocante. Mi teléfono no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz de mamá, de Nate, incluso de Amber. Los ignoré todos. Cada mensaje sonaba igual: Joy, solo queremos hablar. Joy, no seas inmaduro. Joy, no estás pensando con claridad. Cada vez que veía sus nombres iluminar mi pantalla, se me retorcía el estómago. Lo único que había querido evitar, exactamente lo que estaba poniendo a prueba, había sucedido. En el momento en que olieron el dinero, toda pretensión de respeto o cuidado se evaporó. Al cuarto día, finalmente apagué mi teléfono por completo. El silencio fue un alivio, pero también me dejó a solas con mis pensamientos. Mi mente repasaba una y otra vez ese momento con mamá. La forma en que me había mirado, no como su hijo, sino como una oportunidad andante. Era como si me hubieran reducido a un número en su cabeza. No le conté a Clara lo que pasó. Me envió un mensaje una vez, solo un corto: oye, ¿todo bien? No he sabido de ti. Escribí una respuesta 3 veces y la borré cada vez. No quería arrastrarla a este lío. Era la única que me había mostrado una amabilidad genuina. Ese fin de semana, salí a conducir sin rumbo. Sin destino, solo la carretera y mis pensamientos. El dinero todavía no parecía real. No lo había tocado. El abogado lo tenía guardado en un fideicomiso, exactamente como le había indicado. No quería los coches, las casas, el poder. Todavía no. No cuando mi cabeza todavía estaba llena de ruido. En un momento dado, me detuve en un pequeño restaurante al lado de la autopista. Me senté junto a la ventana con una taza de café y observé a las familias ir y venir. Padres riendo, niños discutiendo, gente simplemente estando junta. Hizo que algo me doliera por dentro. Me di cuenta de que el dinero no solucionaba la soledad. Si acaso, solo exponía quien siempre había sido falso. Cuando volví a casa, encontré una nota pegada en mi puerta con la letra de mi madre. Joy, estamos preocupados. Estás excluyendo a todo el mundo. Llámanos. Solo queremos lo mejor. Con amor, mamá. Esa última palabra, amor, parecía una ocurrencia tardía. 2 días después, apareció de nuevo, esta vez con Nate. Oí el golpe en la puerta y al instante sentí que el pavor se instalaba en mi pecho. Casi no abro, pero su persistencia dejó claro que no se irían hasta que lo hiciera. Cuando abrí la puerta, mamá me dio esa sonrisa tensa y ensayada. Solo queremos hablar, dijo. Nate estaba detrás de ella con los brazos cruzados, ya con aspecto irritado. ¿Sobre qué?, pregunté secamente. Mamá entró sin esperar permiso. Joy, esto es ridículo. Somos familia. Estás actuando como si fuéramos extraños. Quizás sea porque lo sois, dije. Nate bufó. Ahí vamos. Haciéndose la víctima otra vez. Mamá le lanzó una mirada de advertencia y luego se volvió hacia mí. Solo estamos preocupados, cariño. Nunca has tenido este tipo de responsabilidad antes. 100 millones no es algo sobre lo que puedas sentarte sin más. La gente se aprovechará de ti. La miré fijamente. ¿Te refieres a cómo lo hiciste tú? Su rostro se tensó. No tergiverses mis palabras. Estaba tratando de protegerte al llamar al abogado, al decírselo a Nate.
Nate levantó las manos. Oye, relájate. No es como si estuviéramos tratando de robarte. No me lo habría imaginado, dije. La voz de mamá se agudizó. Basta ya de esa actitud. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Ese dinero vino de la familia. Pertenece a esta familia. Ahí estaba. La verdad. Casi me río. Me pertenece a mí, mamá. El tío Jameson me lo dejó a mí. No a ti. No a Nate. A nadie más. Se acercó, su voz bajando de tono. No estás preparado para manejar esto, Joy. Has tenido dificultades toda tu vida. Eres impulsivo, emocional, irresponsable. Pobre, la interrumpí. Adelante. Eso es lo que quieres decir. Se quedó helada por un segundo, luego exhaló. ¿Bien? Sí. Siempre has sido inestable con el dinero. Crees que estoy siendo cruel, pero estoy tratando de salvarte de ti mismo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ni siquiera me conoces. La discusión se descontroló después de eso. Nate intervino, dándome lecciones sobre educación financiera mientras presumía de sus inversiones. Mamá empezó a hablar de formar un fideicomiso familiar para que todos se beneficien. Intenté mantener la calma, pero al final solo dije, fuera. No se movieron. Ahora, repetí. Mamá parecía querer decir más, pero Nate la agarró del brazo. Vámonos, mamá. Ya entrará en razón. Antes de irse, mamá se volvió y dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Estás cometiendo el mismo error que tu padre, pensando que puedes hacerlo todo solo. Y mira cómo acabó. La puerta se cerró con un clic, y de repente el apartamento se sintió más pequeño que nunca. Me hundí en el sofá, mirando la pantalla oscura del televisor, escuchando sus palabras resonar en mi cabeza. Esa noche, apenas dormí. Cada pensamiento volvía a la misma pregunta. ¿Cómo me había convertido en el villano de su historia? Eran ellos quienes me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Y ahora, yo era el desagradecido por no entregarles una fortuna. Pasaron unos días, y luego llamó Amber. Casi lo ignoro, pero decidí contestar. Su voz era cautelosa, más suave de lo habitual. Oye, Joy, dijo. Me enteré de lo que pasó con mamá. Por supuesto que te enteraste, dije. Dudó. Mira, no quería molestarte. Ella solo. Se preocupa. Me reí en voz baja. Se preocupa por su parte. Amber no lo negó. Quizás, pero no puedes simplemente excluirnos a todos. Somos tu familia. Curioso, dije. Cuando tenía problemas, no sonabas tan preocupada. Vamos, Joy, dijo, casi suplicando. Eso no es justo. Todos tenemos nuestras propias vidas. Sí. Y ahora que la mía de repente importa, todos recuerdan que existo. Se quedó en silencio por un rato. Luego dijo algo que se me quedó grabado. ¿Crees que este dinero cambia quiénes somos? Pero también te está cambiando a ti. Colgué. A la mañana siguiente, salí a conducir de nuevo. Esta vez hacia el campo. Las carreteras estaban vacías, los campos se extendían interminablemente bajo cielos grises. Encontré un pequeño parque junto a un lago y me senté allí durante horas. El agua estaba en calma, inmóvil. Por primera vez en semanas, me permití llorar, no de ira, sino de agotamiento. Cuando llegué a casa esa noche, revisé mi correo. Entre las facturas y la publicidad basura, había un pequeño sobrescrito a mano. Era de Clara. Dentro había una nota sencilla. Hola Joy, no sé qué está pasando, pero quería decirte algo. Sea lo que sea, no dejes que cambien quién eres. Siempre has tenido un buen corazón, y eso vale más que cualquier dinero. Si alguna vez necesitas un lugar para respirar, mi puerta está abierta. C. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi cartera. Por alguna razón, se sentía como un ancla, un recordatorio de que no todos me veían como un cheque al portador. Durante la semana siguiente,
empecé a evitar el pueblo por completo. Conducía a cafés remotos. Comía a horas extrañas y aparcaba en calles secundarias solo para evitar encontrarme con alguien que conociera. La noticia se había extendido rápido. Gente con la que no había hablado en años de repente me enviaba mensajes: oye tío, mucho tiempo sin hablar, o me enteré de unas noticias locas, llámame. No respondí a ninguno de ellos. Pero el verdadero golpe llegó el lunes siguiente. Pasé por el supermercado y la cajera, una mujer que conocía desde el instituto, sonrió y dijo: ¿y bien, señor millonario, qué se siente al ser famoso? Se me hundió el estómago. ¿Dónde oíste eso?, pregunté, tratando de sonar casual. Oh, lo mencionó tu hermano, dijo. Te está ayudando a gestionarlo todo. Debe ser genial tener una familia inteligente. Dejé las compras allí mismo y salí. El aire de fuera se sentía más frío de lo habitual. Nate no solo se lo había dicho a mamá. Se lo estaba diciendo a todo el mundo. Esa noche, no me molesté en encender las luces. Me senté en la oscuridad, rodeado por el débil zumbido de la ciudad, sintiéndome completamente vacío. Mi propio hermano se jactaba de un dinero que ni siquiera era suyo. Y mamá probablemente ya fantaseaba con fundaciones familiares y sesiones de fotos. Por un momento, pensé en renunciar a todo, firmar para deshacerme del dinero, desaparecer en algún lugar lejano, en algún lugar tranquilo. Quizás entonces finalmente dejarían de verme como una cuenta bancaria. Pero en el fondo, otro pensamiento comenzó a formarse, uno más silencioso. Si querían jugar a este juego, quizás yo podría jugarlo mejor. Así que, llamé al abogado. Hablamos durante más de una hora. Le pregunté sobre la reestructuración del fideicomiso, sobre las legalidades del anonimato, sobre cómo proteger los activos sin que nadie supiera dónde estaban. Escuchó atentamente y dijo: señor Carter, es su patrimonio. Puede hacer lo que desee. Solo recuerde, el secretismo es poder. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza como un mantra. Durante las siguientes semanas, empecé a sentar las bases. No se lo conté a nadie, ni a Clara, ni siquiera a mi abogado, la imagen completa. Me moví en silencio, metódicamente, transfiriendo ciertos activos, creando una sociedad holding bajo un nuevo nombre. Empecé a darme cuenta de que la venganza no siempre tenía que ser ruidosa. A veces, la más satisfactoria era silenciosa, invisible y perfectamente sincronizada. Pero antes de que pudiera desaparecer por completo, mi familia hizo un último movimiento, uno desesperado. Porque, al parecer, cuando los buitres no encuentran un cadáver, empiezan a rondar con más fuerza. Y pronto descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El silencio fue la mejor parte. No más llamadas, no más golpes en la puerta, no más cenas familiares cargadas de culpa. Fue como si alguien hubiera levantado un peso que había estado cargando toda mi vida sin darme cuenta. No se lo conté a nadie, pero una mañana me mudé de mi apartamento en silencio. Dejé la llave en la encimera, la nevera vacía y el lugar impecable, casi como si nunca hubiera existido allí. El nuevo lugar era pequeño pero oculto. Una casa privada escondida en una tranquila ladera a 2 pueblos de distancia. La compré a través de una sociedad holding que había creado con la ayuda del abogado. Nadie sabía que mi nombre estaba en los papeles. No era una mansión, solo un lugar moderno y apartado con grandes ventanales, vistas al lago y el tipo de paz que nunca antes había tenido. Cada mañana, me despertaba con el canto de los pájaros en lugar del tráfico, con un café en la mano, mientras la niebla se disipaba sobre el agua. Y cada mañana, me recordaba a mí mismo: no saben que estoy aquí. El primer mes fue extraño. No estaba acostumbrado a la quietud. Durante tanto tiempo, mis días habían sido ruido. Gente dudando de mí, criticándome, tratándome como si nunca fuera a estar a la altura. Ahora estaba solo, y me di cuenta de cuánto espacio había ocupado ese ruido en mi cabeza. Una vez que desapareció, finalmente tuve espacio para pensar. Así que, comencé a trabajar. No el tipo de trabajo que ellos respetarían. Sin oficina, sin título, pero algo mejor. Empecé a leer, a estudiar, a planificar. Aprendí a invertir sin que nadie lo supiera. Puse dinero en negocios bajo alias discretos, cafeterías,
pequeñas empresas de logística, incluso un grupo inmobiliario en otro estado. Ya no perseguía la riqueza. Estaba construyendo control. La ironía no se me escapaba. Mi familia pasó su vida tratando de parecer exitosa. Yo lo estaba logrando en silencio. Pasaron los meses. El abogado se encargaba de la mayoría de los asuntos oficiales, pero yo empecé a interesarme más en cómo funcionaban las cosas. Me di cuenta de que el tío Jameson no solo había sido rico, había sido inteligente. Había construido una red de pequeñas empresas que se apoyaban mutuamente, desde la construcción hasta las finanzas y la gestión de propiedades. Y ahora yo estaba en el centro de todo, reconstruyéndolo pieza por pieza, haciéndolo aún más grande. Y nadie tenía ni idea. No publicaba nada en línea. No se lo contaba a viejos amigos. Para ellos, había desaparecido. Circulaban rumores por el pueblo de que me había arruinado, me había mudado al extranjero o me había internado en rehabilitación. Mi madre incluso le decía a la gente que no había sabido de mí en meses, como si fuera un caso perdido. La dejé hablar. Cuanto más me subestimaban, más libre me volvía. Mientras tanto, Clara seguía enviándome mensajes de vez en cuando. Siempre cosas simples como, espero que estés bien, o hace tiempo que no te veo. Echo de menos nuestras charlas. Finalmente, un día le respondí y la invité a almorzar. Nos encontramos en un pequeño restaurante a medio camino entre nuestros pueblos. Cuando me vio, sonrió con esa misma calidez tranquila que recordaba. Te ves diferente, dijo, inclinando la cabeza. Mejor o peor, bromeé. Mejor. Más tranquilo. Hablamos durante horas. No le conté todo, solo que había empezado algo nuevo y que finalmente estaba resolviendo las cosas. Ella no pidió detalles, y la adoré por eso. Sin curiosidad por el dinero, sin preguntas sutiles, solo un interés genuino. Antes de irse, me dio una pequeña planta. Para tu nuevo lugar, dijo. Para que no se sienta vacío. Esa planta estuvo en la encimera de mi cocina durante meses. Cada vez que la veía, me recordaba que no todos en mi linaje estaban podridos. A finales de ese año, mi cartera se había duplicado. Había adquirido discretamente una participación mayoritaria en 3 pequeñas empresas y había lanzado una bajo una nueva marca, Carter & Ball Holdings. Contraté a un equipo bajo seudónimos, les di salarios generosos y mantuve mi nombre completamente fuera del radar. El poder no se sentía como yo pensaba. No era ruidoso ni emocionante. Era silencioso, deliberado, pacífico. Era despertarse cada día sabiendo que nadie podía tocar lo que habías construido. Entonces, una mañana, vi algo que me hizo detener a medio sorbo de café. Apareció un artículo en línea: Nate Carter se une a la junta inmobiliaria para un próximo desarrollo. Había una foto de él en traje, estrechando la mano de unos inversores. El pie de foto mencionaba el respaldo de financiación privada. No pude evitar reírme, porque esa financiación privada provenía de una de mis empresas fantasma. Se jactaba de un éxito que yo había financiado sin que él lo supiera. Era poético, en cierto modo. Se había burlado de mí por estar arruinado, me había dicho que me buscara un trabajo, y ahora, sin saberlo, trabajaba para mí. Podría haber terminado ahí. Simplemente sonreír ante la ironía y seguir viviendo tranquilamente. Pero todavía había una parte de mí, la parte que recordaba cada burla y cada vez que me hicieron sentir un inútil, que susurraba: todavía piensan que no eres nada. Todavía no lo saben. Así que empecé a planear algo más grande. Todavía no era venganza, no exactamente, sino más bien una revelación. Quería que la verdad se manifestara de forma natural, de una manera que no pudieran torcer ni negar. Comencé a asistir a algunas galas benéficas locales y reuniones de negocios, siempre bajo mi alias, Elliot Ball. Llevaba trajes a medida, era educado y escuchaba más de lo que hablaba. Aprendí cómo operaba la gente como mi madre, una falsa amabilidad envuelta en codicia, y aprendí a detectarla al instante. No pasó mucho tiempo antes de que me invitaran a un banquete inmobiliario de alto nivel en la ciudad. Reconocí algunos de los nombres en la lista, incluido el de Nate. Estaba programado para dar un breve discurso sobre estrategias de inversión modernas.
Esa noche, mientras estaba entre la multitud, viéndolo hablar de trabajo duro y comienzos humildes, sentí que algo cambiaba de nuevo. La sala lo aplaudió, y él sonrió como si fuera el dueño del mundo. Y todo lo que podía pensar era, no tienes ni idea de quién firmó tus cheques. No lo confronté esa noche. Todavía no. Me fui temprano, me subí a mi coche y conduje de vuelta a mi tranquila casa en la colina. Pero mientras conducía, un pensamiento se repetía una y otra vez en mi cabeza. Había construido algo que podría cambiar todas nuestras vidas. Y esta vez, yo decidí a quién lo merecía. El siguiente paso no sería ruidoso. No sería vengativo, al menos no al principio. Sería sutil, un lento y deliberado despojo de cada máscara que llevaban. Porque mientras ellos todavía jugaban a ser exitosos, yo estaba a punto de mostrarles cómo era el verdadero poder. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no solo los sorprendería. Reescribiría todo lo que creían saber sobre mí. Comenzó con un correo electrónico, solo uno, de un nombre que no reconocí al principio, Margaret Bellamy, socia de una prestigiosa firma que manejaba ventas de propiedades de lujo. Escribió que una clienta llamada Linda Carter, mi madre, había solicitado una línea de crédito utilizando como garantía un futuro fideicomiso de herencia. Mi herencia. Ese fue el momento en que supe que el juego había comenzado oficialmente. Llamé a su oficina a la mañana siguiente, todavía usando mi alias, Elliot Ball. Respondió al segundo timbre. Señor Ball, gracias por devolver mi llamada. Simplemente estamos verificando que este fideicomiso en particular, el fondo de beneficiarios de la familia Carter, es legítimo. Hemos tenido información contradictoria. Información contradictoria. Traducción, mi madre les estaba mintiendo. Me recliné en mi silla y sonreí. Entiendo. Bueno, resulta que estoy familiarizado con los fideicomisarios que supervisan esa cuenta. Puedo asegurarle que no se ha aprobado ninguna garantía de ese tipo. Procedería con cautela. Me agradeció y prometió congelar todas las solicitudes pendientes hasta nuevo aviso. La satisfacción que me invadió fue fría, limpia y silenciosa. Mamá intentaba pedir dinero prestado basándose en mi herencia. Dinero al que ya le habían dicho que no tenía acceso. Debió pensar que si fingía que era una cuenta familiar, nadie investigaría demasiado. Me subestimó. De nuevo. No la llamé. Ni siquiera le hice saber que lo sabía. En cambio, decidí dejar que ella y el resto de ellos cayeran directamente en la trampa que ellos mismos habían construido. Las siguientes semanas, hice movimientos como un jugador de ajedrez, preparando el tablero para el jaque mate. Creé una rama pública de una de mis empresas fantasma bajo mi alias. Parecía una firma de inversión pequeña pero legítima, especializada en asociaciones de desarrollo. La usé para comprar discretamente algunas de las empresas con dificultades con las que trabajaba la firma de mi hermano. Nada llamativo, nada rastreable, solo una tras otra hasta que la mitad de su red era indirectamente de mi propiedad. Cada correo electrónico que enviaba, cada contrato que firmaba, cada acuerdo del que se jactaba en línea, todo, finalmente, conducía de vuelta a mí. Él no lo sabía, por supuesto. Para él, yo seguía siendo su hermano pequeño perdedor que no podía mantener un trabajo. La verdadera prueba llegó cuando mi abogado me reenvió una invitación. Era para una gala benéfica en la ciudad, la misma con la que mi madre había estado obsesionada durante años. Siempre había querido estar en el comité del evento, pero nunca tuvo el estatus para lograrlo. Este año, sin embargo, el patrocinador principal era Carter & Ball Holdings, mi empresa. Decidí que iría. Cuando llegó la noche, vestí un traje negro a medida. Me peiné el cabello hacia atrás y dejé la etiqueta con mi nombre en blanco. Nadie allí me conocía como Joy. Para ellos, yo era el señor Ball, inversor, estratega, una historia de éxito silenciosa. El salón de baile brillaba con candelabros y risas caras. Los camareros pasaban con champán. Estaba de pie cerca de la mesa de la subasta silenciosa cuando oí su voz, la de mamá, ese tono familiar y autosatisfecho que cortaba el murmullo como un cuchillo. Oh, estoy tan contenta de que estemos todos aquí, le decía a alguien. Mi hijo Nate ayudó a financiar parte de este evento. Le va muy bien en el sector inmobiliario, ¿sabes? Me giré. Se veía exactamente como siempre,
cabello impecable, pendientes de perlas, ese mismo aire de control. Nate estaba a su lado, con la corbata perfectamente recta, su sonrisa segura. Amber estaba detrás de ellos, asintiendo, sosteniendo su bebida como si no quisiera estar allí. Cuando los ojos de mamá se encontraron con los míos, se quedó helada. ¿Lo conozco?, preguntó. Sonreí educadamente. Personalmente no. ¿Elliot Ball? Le ofrecí la mano. La estrechó, todavía escudriñando mi rostro. Ah, sí. Es uno de los patrocinadores, ¿verdad? Algo así, dije. Nate se adelantó, siempre el oportunista. Carter & Ball, ¿cierto? Hemos oído mucho sobre su firma. Mi empresa, de hecho, está asociada con una de sus subsidiarias. Incliné la cabeza. ¿De verdad? ¿Cuál? Midwest Urban Development. Sonreí débilmente. Ah, sí. Buena gente. Él sonrió, ajeno a todo. Sí, tenemos algunos proyectos en marcha este trimestre. Si alguna vez necesita consultores, estaría encantado de... Mamá interrumpió, poniendo una mano en su brazo. No seas maleducado, Nathan. El señor Ball probablemente recibe ofertas todo el tiempo. Me reí ligeramente. En realidad, no me importa. Admiro la ambición. Es algo raro en estos días. No tenían ni idea de quién era. Pasé el resto de la noche observándolos moverse por la sala. Mamá encantando a los inversores con halagos vacíos. Nate presumiendo de sus acuerdos. Amber, cada vez más incómoda. Más tarde esa noche, durante la subasta en vivo, el presentador pidió las últimas promesas. El artículo principal era un contrato de desarrollo de terrenos por valor de varios millones. Una oportunidad de asociación exclusiva. Cuando comenzó la puja, levanté mi número discretamente. Mamá se giró para mirar, con los ojos brillantes. Le susurró algo a Nate, probablemente diciéndole que pujara también, para impresionar a la multitud. Él lo hizo. Yo subí la puja de nuevo. Él me siguió. Volví a subirla una vez más, tranquilo, deliberado. Al final, lo había superado por un amplio margen. El presentador anunció, vendido al señor Ball de Carter & Ball Holdings. La multitud aplaudió educadamente. Nate se rió torpemente, fingiendo que no le importaba. Cuando todo terminó, pasé junto a él de camino a la salida. Un placer hacer negocios, le dije. Él sonrió, confundido, pensando que solo estaba siendo cordial. 2 semanas después, su empresa recibió un aviso de que uno de sus mayores inversores se retiraba debido a una reestructuración. Ese inversor, yo. Una semana después, le siguió otro. Luego otro. En un mes, su empresa estaba perdiendo dinero a raudales. Sus proyectos se estancaron. Los inversores guardaron silencio. El imperio que construyó sobre un orgullo prestado y un encanto falso comenzó a desmoronarse desde dentro. Mamá lo llamaba todos los días, aterrorizada. Lo sabía porque también intentó llamarme a mí de nuevo. Dejó mensajes de voz, desesperada ahora. Joy, por favor, llámame. Ha habido una confusión. El negocio de Nate se está viniendo abajo. Creo que alguien nos está saboteando. Saboteándonos. Eso me hizo reír a carcajadas. Por primera vez en mi vida, me necesitaban. Y yo no estaba allí. Pero no había terminado. ¿Recuerdan esa línea de crédito que mamá había intentado conseguir antes? Hice una llamada discreta a la misma firma, haciéndome pasar de nuevo por el señor Ball. Les pedí que entregaran toda la documentación pendiente relacionada con el fondo de beneficiarios de la familia Carter a la Junta de Supervisión Financiera para su revisión. No tuve que mentir, solo sugerí que se había informado de una posible actividad fraudulenta. En una semana, sus cuentas fueron congeladas para investigación. Su reputación, la que había pasado décadas puliendo, comenzó a resquebrajarse. No podía organizar eventos, no podía acceder a fondos, ni siquiera podía renovar sus membresías de negocios. La gente con la que solía cotillear dejó de devolverle las llamadas. Y yo solo esperé.
Una noche, alrededor de la medianoche, llamaron a mi puerta. Ya sabía quién era antes de revisar la cámara. Mamá estaba afuera, con el pelo desordenado, el rostro pálido, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. Cuando abrí la puerta, se quedó helada. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Joy, susurró. Oh, Dios mío. Hola, mamá, dije con calma. Ha pasado un tiempo. Parpadeó con fuerza. Tú eres el señor Val. Asentí. Sus manos temblaban. Nos hiciste esto. Me hice a un lado para que pudiera ver la casa detrás de mí, limpia, tranquila, moderna. Te lo hiciste tú misma, dije suavemente. Intentaste tomar lo que no era tuyo. Su voz se quebró. Solo quería protegerte. ¿Robándome? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no me conmovieron. Ya había visto esa actuación antes. Me hiciste sentir pequeño toda mi vida, dije. Y en el momento en que tuve algo propio, intentaste quitármelo. No me protegiste, mamá. Te aseguraste de que nunca creyera que merecía más. Sacudió la cabeza, murmurando, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Durante un largo momento, nos quedamos allí en silencio. Finalmente, se dio la vuelta para irse, con los hombros temblando. Pero justo antes de bajar del porche, le dije, no soy cruel, mamá. Simplemente, he terminado. Tú y Nate estaréis bien con el tiempo. Solo que ya no a mis espaldas. No miró hacia atrás. Cuando se fue, salí a la terraza. El lago brillaba bajo la luz de la luna, perfectamente quieto. Había terminado. Pero incluso entonces, sabía que esto no era solo venganza. Era equilibrio. Habían pasado sus vidas enseñándome que la familia significaba control, que el amor significaba influencia. Finalmente, les había enseñado lo que realmente significaba, que una vez que rompes la confianza, no importa cuánta sangre compartas. Al final, solo sois extraños. Y aunque una parte de mí quería dejarlo así, otra parte sabía que la historia aún no había terminado. Porque quedaba una persona a la que no había contactado, Clara. Pasaron unas semanas antes de que finalmente llamara a Clara. No sabía cómo explicarle todo sin que sonara como el argumento de una película, pero contestó al primer timbre, alegre como siempre. Joy. Vaya, ha pasado una eternidad, dijo. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije en voz baja. Mejor, en realidad. Hay algo que quiero contarte y algo que quiero hacer. Nos encontramos a la tarde siguiente en el mismo pequeño restaurante donde habíamos almorzado meses antes. Se veía igual, tranquila, genuina, sin maquillaje, sin pretensiones, simplemente el tipo de persona que no necesita fingir para ser decente. Le conté todo, desde la herencia hasta el nombre falso y lo que le había hecho a mi familia. Esperaba que pareciera horrorizada, pero no fue así. Simplemente escuchó, revolviendo su café lentamente, y luego dijo, no los lastimaste. Les mostraste quiénes eran en realidad. Exhalé. Aún así, se siente pesado. Claro que sí, dijo. Te importaban, aunque no lo merecieran. Simplemente, dejaste de permitir que usaran eso en tu contra. Hubo una larga pausa antes de que añadiera, entonces, ¿qué pasa ahora? Esa pregunta me había atormentado durante semanas. Ya había visto cómo las consecuencias comenzaban a desarrollarse como una tormenta lenta. La empresa de Nate se había hundido por completo. Lo último que supe fue que se vio obligado a vender su casa y estaba trabajando para otra persona, alguien que probablemente no sabía ni la mitad de lo que había perdido. Había dejado de presumir en línea, de llamar a los inversores su equipo. Lo de mamá fue peor. Su reputación se había esfumado. La investigación financiera la había avergonzado públicamente. La gente con la que solía presumir ahora cruzaba la calle para evitarla. Había perdido sus comités, sus amigos, su imagen. Todavía tenía una pequeña pensión, pero no el mundo sobre el que había construido su ego. Amber se había puesto en contacto conmigo una vez, solo una. Su mensaje fue breve, no merecías cómo te trataron. Espero que ahora seas feliz.
No respondí. No porque estuviera enfadado con ella. Simplemente, no sabía qué decir. Ahora, sentado frente a Clara, finalmente lo supe. Lo que pasa ahora, dije, es paz. Ya no los necesito. Pero tampoco necesito castigarlos más. Se acabó. Ella sonrió débilmente. Entonces, quizás es hora de vivir. Terminamos nuestro café en silencio. El mundo fuera de la ventana parecía extrañamente más brillante, como si lo estuviera viendo con nuevos ojos. Durante los siguientes meses, comencé a devolver a la comunidad de pequeñas maneras, discretamente, de forma anónima. Unas cuantas becas a través de una de mis sociedades holding, una donación a un refugio para jóvenes. Incluso ayudé a financiar un negocio local en el pueblo de Clara cuando mencionó que estaba teniendo dificultades. Ella se enteró finalmente, por supuesto, pero solo porque reconoció mi letra en una carta de agradecimiento de los propietarios. Eres imposible, dijo por teléfono, riendo suavemente. Solo asegurándome de que la gente buena gane por una vez, dije. El tiempo pasó. Mamá me envió una última carta, escrita a mano, temblorosa, probablemente porque no sabía de qué otra manera contactarme. No la abrí de inmediato. Estuvo en mi escritorio durante días antes de que finalmente la desdoblara. Joy, no sé qué decir, excepto que me equivoqué en todo. Pensé que controlar las cosas significaba protegerlas. Pensé que presionarte significaba ayudarte. No me di cuenta de que solo estaba tratando de hacerte más pequeño para poder sentir que tenía el control. No te merecías eso. Espero que algún día puedas perdonarme. Con amor, mamá. La leí 3 veces antes de dejarla. No lloré. No sonreí. Simplemente me sentí en calma. Quizás eso era el perdón. No apresurarse a sentir de una manera u otra. Solo dejar que las cosas se asienten. El fin de semana siguiente, volví al antiguo pueblo por primera vez en casi un año. Todo parecía más pequeño. Las casas, las calles, incluso la gente que pasaba. Me detuve frente al apartamento sobre la lavandería donde solía vivir. Las ventanas estaban oscuras. Ahora vivía otra persona allí. Me quedé un rato, recordando esa versión de mí, la que estaba cansada, arruinada y todavía intentaba enorgullecer a su familia. No lo odiaba. Solo deseaba poder decirle que nunca fue su trabajo demostrarle nada a nadie. Cuando volví a mi casa del lago esa noche, encontré a Clara sentada en el porche viendo el atardecer. Había empezado a visitarme más a menudo últimamente, trayendo libros, té y conversación tranquila. Sonrió cuando me vio. Te ves más ligero, dijo. Creo que finalmente lo estoy, dije. Nos quedamos sentados allí durante un largo rato, viendo el cielo teñirse de naranja y dorado. Le conté que había estado pensando en expandir mi empresa hacia proyectos comunitarios, ayudando a personas que me recordaban a quien yo solía ser. Le gustó la idea. Eso es cerrar el círculo de una buena manera, dijo. El último rayo de sol parpadeó sobre el lago, y por una vez, no sentí que faltara algo. No me sentía enfadado ni amargado, solo libre. Mi madre probablemente nunca entendería del todo lo que perdió. Nate se reconstruiría con el tiempo, aunque quizás con más humildad esta vez. Amber mantendría su distancia, conservando discretamente su trabajo, con la cabeza gacha. ¿Y yo? Seguiría construyendo, pero ya no por venganza, sino por paz. Porque eso es lo que nadie te dice sobre la venganza. No se trata de ajustar cuentas. Se trata de superarlo. Miré el agua en calma, el reflejo del atardecer extendiéndose como fuego sobre su superficie, y sonreí. Qué curioso, dije en voz baja. Tuve que perder una familia para finalmente encontrar la paz. Y Clara, sin dudarlo, respondió, no, Joy. No perdiste una. Simplemente, hiciste espacio para una mejor. El viento ondeó sobre el lago, y por primera vez en mi vida, le creí.